decía que, voy a ver si me aparece aquí algo del Zoom. Bien, entonces les decía que vamos a hablar hoy de la espiritualidad del encuentro y que vamos a tratar estos tres temas: la palabra de Dios en la vida de Francisco de Asís, la estigmatización del pobrecillo y decir unas palabritas que realmente no son tan cortas sobre la pandemia del coronavirus, para que podamos estar como sacando frutos importantes de todos estos diálogos que estamos haciendo. Y que lo hacemos en el marco de esta semana bíblica. Es muy importante que hoy, en ese marco de la semana bíblica, pensemos y traigamos a nuestra imagen, a nuestra mente, a nuestro corazón, la experiencia que tuvo Francisco de Asís con la estigmatización, que él tuvo la experiencia de la estigmatización. ¿Qué es la estigmatización? La estigmatización es un signo visible, es como el sello de la configuración con Jesucristo. Y les decía que quería partir de este texto de San Pablo, y que ayer el padre Danilo nos fue conduciendo por el panorama paulino para hablarnos de la esperanza. Era el teólogo Pablo que nos hablaba de la esperanza. Pero hoy quisiera presentarles la experiencia de San Pablo. San Pablo nos muestra y deja con inspiración divina este bello texto, que es la carta que se lee como epístola para nuestra fiesta y que se leyó esta mañana. Pero en el capítulo 2 vuelvo a pedir excusas que me equivoqué, la emoción de preparar para vosotros. Puse Gálatas 20 y es Gálatas 2:20. Entonces él nos manifiesta ahí qué significa configurarse con Jesucristo. Con Cristo estoy crucificado. Y no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esto es una cosa maravillosa de alguien que se ha dejado transfigurar por Jesucristo. Y mi vivir humano de ahora es un vivir de la fe en el Hijo de Dios, que me demostró su amor. Y puse también un versículo de la epístola de esta mañana, que está en el capítulo 6, el verso 16. Y lo que importa es una humanidad nueva. Y esto es lo que de alguna manera tenemos todos que ir como cultivando. Disponemos nuestro corazón y que todo lo que estamos oyendo con estas charlas, con nuestras oraciones, sea lo que nos lleve a disponernos para que entre todos tengamos una humanidad nueva. Bien, les decía que los tres temas vamos a ver cómo influyó la palabra de Dios, más concretamente el Evangelio, en la persona de Francisco de Asís. Porque él, yo sé que aquí hay muchísimos franciscanos y los que no tienen corazón franciscano, y Francisco es un modelo, a veces como lo expresa sin ningún pudor el Papa Francisco, ¿no? Que escribe cosas tomando textos de San Francisco, y ahora la nueva encíclica, ¿no? Todos hermanos, todos hermanos. Bien, pero San Francisco, de su puño y letra, diríamos, nos deja este hermoso texto en su testamento, diciendo que fue el mismo Altísimo Dios quien le reveló que deberías vivir según el Santo Evangelio. Es la palabra de Dios la que orienta toda la vida de Francisco.
Francisco se encontró con la palabra y lo vamos a ver inmediatamente. Recordemos este encuentro que Francisco tuvo con la palabra en esta capillita. Seguramente algunos la conocemos, la capillita de Santa María de los Ángeles. Este es el momento cumbre, un momento cumbre del encuentro o del franciscanismo, perdón, cuando Francisco se encuentra con la palabra de Dios. Y recordemos esos tres aspectos que tiene ese encuentro. En un ámbito de oración se celebraba la Eucaristía. Es que vea, estos tres temas, mis queridos hermanos y hermanas, configuran la vida de un franciscano, de un cristiano. En oración, celebrando los misterios del Señor. Pero a la escucha atenta, como dice el texto que hoy traigo como soporte, Francisco estaba atento de la palabra. Ese es el segundo aspecto. Entonces, primero, en oración, junto al altar. Segundo, atento a la palabra. Y nos dice el texto que ustedes están viendo en pantalla que no lo entendió, pero después fue al sacerdote para que le explicara. Y después puso un pie en el camino para ir a proclamar lo que había recibido. Francisco es alguien que recibe la palabra, la vive y la devuelve. Comunica él como ha hecho para encontrarse. Y es siempre la palabra, el santo evangelio. Y miren esto que exclamó y que encontramos en Celano 1:22. Nos cuenta el agiógrafo. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo busco. Esto es lo que en lo más íntimo de mi corazón deseo poner en práctica. Esto es una cosa importante, que la palabra de Dios la acojamos con amor en nuestras entrañas, como la Virgen María. Es una metáfora que usa constantemente Francisco. El modelo es María, que acoge la palabra, le da vida en su vientre y la entrega para la salvación. Es algo bellísimo. Y me atrevería a preguntarle a todos ustedes y a todas, ¿qué anhelos están en lo profundo de nuestro corazón? ¿Qué me motiva? ¿Qué mueve mis sentimientos? ¿Qué le quiero yo dar a esta humanidad dolida? Nosotros cristianos que con tanta piedad estamos al pie del altar, a la escucha de la palabra, pero con un pie en el camino para anunciar la palabra del Señor. Y nos dice esto que les voy a referir es un tema bastante nuevo. Se trata de la nueva vida de Francisco de Asís de Tomás de Celano. Me pareció, al reflexionar y pensar en el tema, que justamente la nueva vida que se ha descubierto justamente hace 6 años, que está publicada ya en la editorial Aranzazo, pues trae este tema tan maravilloso. Yo me quedé perplejo realmente cuando lo vi. Y incluso lo que he puesto como título de esta diapositiva es el título que le da Tomás de Celano a ese capítulo. Dice, la apertura del libro y la aparición del serafín. Y voy a recordar rápidamente, ustedes están leyendo el texto, pero yo que me lo sé casi de memoria, lo podré decir. Recordemos, Francisco, ¿en qué momento fue que Francisco recibió los estigmas?
estaba 2 años antes de su muerte haciendo la cuaresma en honor del arcángel San Miguel, del cual era tan devoto. Lo solía hacer en el monte Albernia. Y él allí se dedicaba a la oración, a los ayunos. Y mire tan bello que recalca Celano, se acercó con devoción al altar, en el que colocó con reverencia el libro de los evangelios. Y así postrado en oración, con gran devoción y reverencia, pedía al Señor que se dignara mostrarle su voluntad para con él en la primera apertura del libro. Sabemos que Francisco era muy amigo de abrir el libro de los evangelios. En aquel tiempo, según los historiadores, lo que se usaba era pues el leccionario. Y abría el leccionario y decía, a ver qué me pide Dios, y leía, iba y hacía según la lectura que encontraba al abrir el libro. Era esa su modo de actuar. Y el amigo de Dios, sigue diciendo Tomás de Celano en la vida número 4, que es la nueva, el amigo de Dios, Francisco, vio en visión en el aire, al abrir el libro. Es que es bellísimo, queridos hermanos y hermanas. Francisco abre el libro para buscar la voluntad de Dios y él, al abrir el libro, aparece el serafín que imprime en sus manos, en sus pies y en el costado las llagas de la pasión de Cristo. Así lo refiere Celano en La vida cuarta. Por eso me parece tan unido toda la experiencia cristiana, la experiencia de Dios de Francisco, unido a la palabra de Dios. Decía al inicio, el franciscanismo tiene un día de nacimiento, el 24 de febrero, día que se celebra el apóstol San Mateo, y se proclamaba el texto del envío de los apóstoles, que fue el texto fundante y el texto en el que Francisco dijo, Eureka, ahora entiendo qué es lo que yo quiero. Y ahora aquí sella, por decir así, en este momento toda su andadura, aunque faltaban 2 años para su muerte. Pero toda la experiencia es maravillosamente sellada por la estigmatización en el monte Albernia. Bien, estos textos que voy a compartir ahora son de la consideración del libro, de la consideración sobre las llagas, en el capítulo 3, donde nos cuenta la impresión. Y mire qué hermosura nos dice la impresión. Y crecía tanto en él el fervor de la devoción, que se transformaba totalmente en Jesús. Vea, ¿qué es lo que transforma? Por el amor y la compasión. El amor que él percibía de Dios. Pero ese amor que él transforma en su corazón y lo convierte en misericordia. Lo convierte en compasión. Lo convierte en deseo de aliviar el sufrimiento de la humanidad. Eso es compasión. Compasión es el deseo de querer aliviar el dolor de la humanidad. Le pido a Monseñor que tome notas y me haga devoluciones. Y quiero recordar en esta oración que Francisco estaba haciendo cuando recibió los estigmas. Se me ocurrió ponerle un tapabocas a este Francisco para que él comparta, como pidiéndole también nosotros a Francisco, que comparta todo el dolor de la humanidad.
porque es lo que él oraba. Vea, y pedía dos gracias que le concediera antes de la muerte. La primera, que experimentara el dolor que Jesús sufrió cuando aceptó la pasión. Soportó en la pasión ese dolor. O sea, Francisco es una persona que vive la misericordia, vive la compasión, ese deseo de percibir, sentir en su cuerpo el dolor que Jesús padeció cuando nos ha redimido. Y la segunda, que tiene que ver con el amor. O sea, que experimente en su corazón aquel amor sin medida. Y esto es maravilloso, porque la estigmatización de Francisco no es otra cosa que parecerse a su amado, en este caso Jesús. Porque finalmente las personas que se aman terminan pareciéndose. Son una sola cosa. Por eso decimos de Francisco, ha dicho la historia, Francisco es el otro Cristo o el Cristo de la Edad Media, también crucificado. Y casi que termino con este texto, esta segunda parte de la estigmatización, que como lo que le sucedió allí, ¿no? Absorto en admiración, le reveló el que se le aparecía, que por disposición divina le era mostrada la visión en aquella forma para que entendiese que no por martirio corporal, que a propósito Francisco siempre deseó el martirio corporal y se presume que para eso fue a las cruzadas, para morir por Cristo, sino por incendio espiritual, había de quedar totalmente transformado en expresa semejanza de Cristo. Y también con el texto de las admoniciones quisiera decir cómo deberíamos estar los cristianos y por supuesto los franciscanos. Me ayuda esta imagen de un capuchino, incluso de gris, como lo pusieron en el boletín de la familia franciscana, casi con la misma compunción, con el mismo dolor, con las mismas preguntas. Dios, que me revele quién soy yo, ¿qué quiere de nosotros en estos momentos cruciales? Y es esa invitación para que nos solidaricemos con esta humanidad compartida y le preguntemos como hacía Francisco. Estas son palabras que nos trae el agiógrafo de Francisco. ¿Quién eres tú, dulcísimo Dios? ¿Quién soy yo, gusano vil e inútil siervo tuyo? Y dice que le llegaban las dos informes. ¿Quién era Dios de infinita bondad, de sabiduría, de omnipotencia? Pero también le iba diciendo quién era la persona, porque esto es una cosa importante en el camino de la experiencia de Dios, el conocimiento de sí mismo. Yo que voy conociendo, que voy entendiendo para ir enderezando, alineando mi vida tal como la alineó Francisco de Asís en la línea de Jesús y todo revelado por la palabra. Es sumamente maravilloso y ojalá invito a todos mis hermanos y hermanas y a todos los cristianos que estamos aquí a estar con este corazón dolido por la humanidad. Quisiera pasar al tercer tema de la pandemia. No sé qué tiempo tenemos quienes están administrando. Quisiera recordar esta oración, estas palabras del Papa Francisco, ¿no? Que nos dijo en marzo, cuando hizo esa oración,
tan compungida, tan sentida. Esa plaza de San Pedro sola. Solamente estaba Francisco, pero Francisco, el Papa Francisco, haciéndonos y motivándonos a que comprendiéramos que todos estábamos en la misma barca, que por fin todos de alguna manera experimentamos las mismas fragilidades, sentimos las mismas desorientaciones, todos nos sentimos necesitados, pero todos llamados a remar juntos, todos necesitados, esto que lo insiste. Veamos, ojalá tengamos oportunidad de ir a las catequesis últimas del Papa Francisco de los miércoles, necesitados de confortarnos mutuamente. Por eso estamos también aquí reunidos, para confortarnos, para llenarnos de fuerza, para llenarnos de esperanza, como nos lo decían ayer. No solamente orar, sino también poner manos a la obra. Bien, y ahora quisiera, hermanos y hermanas, invitarles a que nos dejemos tocar un momento con un breve video sobre el coronavirus. Así también descanso. Escuchemos, por favor. No se escucha, hermano. Permítame, lo busco y lo proyecto. Me dice, señor Giovanni, cuando dejo la pantalla y usted continúa con la presentación del video, me dice que no se estaba escuchando. Sí, hermano, no se escucha. Espérenme, a ver, trato de... ¿Puede pegar Qué el pena, link? porque No, tranquilo, tranquilo. Hermano, ¿puede pegar el link en cómo es que llama? En la pantalla de privado y yo lo presento si quiere. vale, vale, no sabía yo, porque lo ensayé y me sentía bien. Bien, tengo que ir, déjame que vaya a la presentación y mire el link. Dios santo. Tranquilo que todo está saliendo perfecto. Si quiere darle la palabra a la gente, porque no sé por qué no me copia la dirección. La misma que tiene en el explorador, Próspero. Sí, Cópiela sí, toda, no hay claro, problema. porque se la mandé toda, ¿no? Pero le estoy mandando solo Control C para copiar. Ajá. Bueno, si no omitimos nuestro video, ¿qué vamos a hacer? Aunque son O más mándesela. imágenes. ¿Cómo se llama el video? ¿Cómo nos cambió la vida el COVID-19? Si quiere, Yo lo busco, espérese, está en YouTube. yo continúo Sí, de yo. siga usted que yo lo busco. Sí, voy a continuar, vale. Muchas gracias. Bueno, estábamos aquí, aunque me dicen que no, como que hay esa devolución, ¿no?
Próspero, le voy a mostrar la pantalla y me dice usted cuál es. Hermano Próspero, Espera. la sensación Sí. del video está con el volumen bajado. ¿Por qué no miras en YouTube para subirle el volumen? Sí, puede ser también. Ahora, tampoco tiene palabras, son puras imágenes. Espera. Dejémonos y tocar de las imágenes del planeta, de la gente sufriendo. Y preguntémonos esto, ¿cambiaremos de nuestra vida individualista a unas vidas más fraternas, diría hoy el Papa Francisco, de la competencia, la cooperación? La humanidad necesita una nueva ciencia, la ciencia de la supervivencia, sobre todo de un nuevo humanismo. Bueno. Próspero, ya lo tengo. Listo. Giovanni, no sé si me escuchas. El Sí, video lo escucho. era solo imágenes, no tenía palabras. Ok, perfecto. No sé si es suficiente con lo que vimos. Ok, listo. Si quiere, continúo. Siga usted Vale. adelante. Bien, después de mirar estas imágenes, me gustaría que nos hiciéramos preguntas. Después de la pandemia, el coronavirus, ¿todo seguirá siendo igual en nuestro mundo? ¿Qué nos quiere decir Dios con este signo? Y esto es lo que es importante hoy. Este signo de los tiempos, ¿qué nos quiere decir? Y la pandemia, este confinamiento nos debe llevar a un cambio, a cambios grandes. Me encanta entender conversión como cambio de camino. Es otro modo de entender. Yo iba por un camino, descubro que era un camino equivocado y tomo el camino que debe ser. Por otro camino. Siempre el encuentro con Dios nos lleva por otros caminos mejores, donde funcione una nueva humanidad. Y por eso estamos invitados a gestar una nueva conversión en el que todos y todas estamos llamados a ser protagonistas. Esto no será solo de la iglesia, entendida como pastores, ¿cierto? Religiosas que están con tanta atención escuchando, de los laicos comprometidos, sino todos los fieles cristianos debemos ser hoy luz de esperanza para esta humanidad. Y vamos a ver unas pequeñas cuestiones sobre todo lo que ha cambiado exteriormente. Lo que se ha dado conversiones, cambios, transformaciones en el área externa. Y nosotros, mire, ustedes pueden leer el texto, todo se volvió casi digital. Manejamos nuestras cuentas, la educación prácticamente toda, en el que será 90 y tanto % es digital. Cambió nuestra manera de saludarnos. Ahora, con el codo. Por eso decimos que la pastoral no podrá seguir sobreviviendo de la inercia de otros siglos. Tenemos que presentar otra cosa. Miren los cambios. Cuando hemos visto pequeños que con personas mayores llegaban a lo digital, pero han tenido que las personas mayores acompañar a los niños a estudiar. Y los mayores aprender un poco de lo que le enseñan los niños de lo digital. Aprendimos a reunirnos, a hacer reuniones digitales. Aprendimos a solidarizarnos por la salud.
Y todo el planeta, estamos como uniformados con los tapabocas. No ponemos problemas si tenemos que hacer una larga fila y en un sol terrible. En fin, hoy somos ciudadanos globales y esa es una realidad. Se han dado cambios enormes, transformaciones enormes. Y por eso quiero un poquito sensibilizar para que después de estas reflexiones y la pandemia nos dejemos también transformar. Recordemos cómo se han transformado nuestros ritos sagrados. Antes nosotros, ¿cuántas veces nos regañaron por el uso del celular en la iglesia? Y ahora es lo que se ha impuesto. Hemos hecho catequesis y charlas espirituales como esta, ¿no? Nos hemos comunicado, yo me encuentro con personas por teléfono para llenarlas de ánimo. ¿Y qué decir del sacramento de la penitencia que todavía no hemos podido? En fin, y eso nos obligó a definirlo sobre la marcha, no nos dio tiempo, sino que ahí con un celular transmitiendo. ¿Qué podemos decir del concepto de asamblea y de participación en la liturgia cuando en muchas ocasiones ha estado solo el sacerdote? Pero sin embargo, Dios se ha hecho presente de otros modos. Tantas personas que hoy desde su casa han realmente vivido la espiritualidad. Y esos son retos grandes, queridos hermanos y hermanas, retos. Porque lo que era negado antes, lo que era relativizado, lo que era puesto en duda, es de lo que hoy incluso nosotros nos estamos valiendo para hacernos presente y para hacer presente a Dios en las circunstancias más difíciles. Y esto es lo que me parece, ¿no? Si pensamos que cuando pase la pandemia volvemos a una normalidad cotidiana, sería una desilusión porque significaría que no hemos aprendido lo vivido. Estamos ante un desafío histórico que requiere un salto audaz para responder a estos nuevos desafíos, donde personas de todas las culturas, de todas las profesiones, estamos padeciendo de lo mismo. Le decía yo a William, me parece que hoy casi para hablar en lenguaje de mercadotecnia o empresarial, tendremos que nosotros como cristianos comprometidos abrir un nuevo portafolio de servicios, desde la acogida, del cuidado, ¿verdad? De la escucha. Yo no sé cómo inventamos. Es decir, y he puesto esta imagen de los zapatos, de la empatía. Si nos ponemos realmente en los zapatos de la humanidad, nosotros tenemos que crear nuevos espacios donde hagamos presente la iglesia, donde la gente sienta que la iglesia le responde a otras necesidades del ser humano, que ciertamente están más allá de los ritos, pero que la acogida, el cariño, la ternura, la compasión de vuelta, ¿no? Como se inició esta semana bíblica, tiene que ayudarnos a buscar esa novedad en el futuro. Por eso es que me he demorado un poquito, porque sí, sintiendo que debemos compartir nosotros este dolor enorme. Y termino con esta pregunta. ¿A qué nos interpela la palabra de Dios? Por esta comunidad, por esta humanidad herida. ¿Cómo la abrazamos con amor? ¿Cómo la acogemos y cómo respondemos a estos retos enormes
que tenemos. Nos queda pedirle a San Francisco para que él, que se conformó con Cristo, que tuvo los mismos sentimientos de Cristo, que tuvo su mentalidad, su sentimiento, nos ayude a nosotros a tenerlos también para hacer gestos realmente tiernos, amables, bondadosos y respondamos a los seres humanos de la mejor manera. Muchas gracias. Y ahora, pues, a ver, nuestros animadores, seguramente no sé si va a haber palabras. Veo ahora el chat lleno de cosas. Muchísimas gracias. Que obviamente no logro leer tantas cosas bonitas que ustedes han escrito y que sería para dar respuesta, pero no sé si hay tiempo para hacer algo y si lo sé, lo respondo. Está temprano, apenas son las 9. Podemos dejar unos momenticos. Estamos apenas iniciando la noche, mi hermano. Bueno. Muchísimas gracias, Próspero, por este espacio, por este compartir en el que a la luz de esta fecha que para nosotros los hermanos y la familia franciscana es tan importante, pues hemos también profundizado en la palabra y también esta palabra vivida por Francisco y cómo nos ilumina el hoy, el momento concreto que estamos viviendo de pandemia para que podamos responder a los desafíos nuevos de la humanidad. Si alguna hermana, algún hermano quiere dar alguna pregunta, expresar alguna inquietud, pues lo podemos hacer. Ustedes les dan la palabra, pero yo no estoy viendo a mucha gente y como tienen la mayoría de las cámaras apagadas, pueden abrir con los símbolos. No los encuentro aquí. No están los símbolos bajo para hacer señas. O por el chat nos escriben. Por el chat dice por aquí, Dios le pague, hermano Próspero, por iluminarnos este misterio de la estigmatización a la luz de la palabra. Que vinieron a hacerle barra, dicen las hermanas. Ellas ya habían escuchado en la mañana, pero están repitiendo. Cuando las cosas son buenas, se repiten. Exacto. Eso veo. San Andrés. Muchísimas gracias por su charla. Dios le siga bendiciendo. Sabe que en San Andrés lo queremos muchísimo. Y yo también los quiero mucho. Hermano Próspero, para darle las gracias y me da mucha alegría volverlo a ver. Soy Ana Cecilia Lora, que nos conocimos. Ana Cecilia Lora, estoy en Medellín, pero nos conocimos en el Colegio Luis Amigo en San Andrés. Claro, te recuerdo perfectamente. Cuando me dijo Ana Cecilia, me vino tu imagen a mi mente. Qué lindo. Muchas gracias, Ana Cecilia. Bueno, Dios le pague por la charla. Muy interesante, muy lindo. Usted sabe que yo también soy franciscana. Sí, señora, claro que sí. Trabajaste en el colegio allá. Muy bien. Sí, gracias. Sí, padre. ¿Cómo ser evangélico? Teresas de Montenegro. Bien, Monseñor, creo que quiere decirnos unas palabritas. Monseñor Jaime Uriel. Que a mí me viene muy bien. ¿Aló? ¿Se fue el sonido? No, estamos escuchándole, sino que no sabe si Monseñor tiene buen internet ahora. Aquí estoy, pero la señal no sé si me da. Bueno, quédese sin audio y sin el video y le escuchamos, Monseñor. Muchas gracias. Monseñor Jaime, se ve que se le fue el sonido y se le fue la señal. Aló, ¿me escuchan?
Sí, ¿me Sí, escuchan? monseñor, le estamos escuchando. Ahora me escuchan, estoy volviendo. Sí, sí, lo estamos escuchando, monseñor. Bueno, Si quiere puede dejar su video apagadito para que tenga más fuerza el sonido. Tiene el sonido apagado, creo. No, está voy bien. a cerrar la cámara porque es que no, Sí. la señal no me ayuda. No, aquí estoy, pero la señal no me da. Ahí sí va. Vamos, monseñor, que está bien ahí. Ahí lo estamos escuchando bien. No, la señal no me da. Estoy aquí, pero yo los escucho, pero ustedes no me escuchan porque la señal no da. Estamos escuchando, monseñor. Dale. Sí, lo escuchamos. Se quedó callado Decida, hermano. Es que hermano William. es un poquito difícil la señal acá en la isla. Sí. Estamos aislados, estamos también un poco aislados por el internet. Pero bueno, ahí con lo que podamos. Me va a tocar visitar al hermano Muchas gracias. a monseñor, hermano William. Ah. Mándame fotos, mira. Que me cortes Dicen por aquí que muchas gracias, hermano. Disfruté mucho la perspectiva que nos aporta en el contexto actual. Esa relectura de los estigmas de Francisco. Un abrazo. Eso desde Bogotá. Muchas gracias. Quiero agradecer inmensamente todos esos mensajes bellos que han enviado. Muchas gracias, ¿no? Los acojo con mucha calidez y los devuelvo. Bien, hermano William, pues mira. Donde funcione una nueva humanidad, lo quiero entender desde una forma nueva de ser, de amar, de compartir. ¿Cuál es la dinámica que engendre vida a cada uno de estos tres verbos? Debemos, dice aquí, los que debemos convertir en vida, en gestos y en hechos concretos. ¿Cómo engendrarle vida a esa nueva humanidad? Se lo pregunta la hermana Jurado. Bueno, Yalile, hoy estamos claros que empezamos por nosotros mismos. Empezamos por cuidarnos. Gracias, te veo, Yalile, y gracias por tu pregunta muy apropiada, aunque no escuché mucho los verbos porque no los veo ahí. Gracias, que ha sido realmente con mucha mística tu charla, con mucha mística. Sí, gracias. Pero lo que yo entiendo que nosotros tenemos que llenar de fuerza a la humanidad desde nosotros mismos, de si nos sabemos cuidar nosotros, cada uno, y cuidamos a los que están cerca. Tenemos capacidad para vivir alegres, felices, con optimismo, con esperanza, y damos esperanza a los demás, ¿verdad? Y sobre todo, a mí me parece que todo esto tiene que cultivarse en el corazón de cada uno. Así como cultivamos la palabra de Dios, tenemos que cultivar estas como emociones, como virtudes en el corazón. Eso necesita de práctica. Eso es con paciencia, diría nuestro anterior ministro general. Con mucha paciencia tenemos que sembrar en nosotros la calidez, la amabilidad, la bondad, la cortesía. Cultivar una cosa importante, la gratitud. Porque Dios nos regala, las personas nos regalan muchas cosas y hemos de estar dispuestos y con un corazón súper agradecido de todo lo que nos está dando Dios y los hermanos y hermanas.
Así que por ahí le respondo, hermana Yalile, gracias por su pregunta, muy a propósito. Gracias, Próspero, tu ampliación de la pregunta y tu respuesta. Muchas gracias. Monseñor escribe que muchísimas gracias. Aquí estoy, ¿me Ah, ya escuchan? llegó. Sí, sí, Monseñor. Adelante. Bueno, aprovecho que me volvió la señal para agradecer al hermano Próspero su amabilidad y su paciencia, aún en medio de las dificultades que se presentan y que son normales. Entonces, tranquilos a todo el mundo, muchas gracias por estar ahí, y al hermano Próspero por su amabilidad y por su profundidad en la exposición y su aporte para todos nosotros. De todo el vicariato, muchas gracias. Sabe que aquí tiene muchos corazones que lo queremos muchísimo y sabemos de su gran aporte aquí a nuestro vicariato también. Bueno, y solamente quería hacer un comentario respecto a este momento histórico que estamos. Sale en las situaciones más difíciles de la de Asís, el momento supremamente de la historia de la humanidad, en esos momentos las personas. Y a todos les digo, este momento es para sacar a relucir lo mejor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos, hermano. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Monseñor. Usted le puso el moño a la corona. Muy lindo que todos tengamos como un brillo cálido y amoroso, que todo lo bello que está en nuestro corazón pueda salir. Muchas gracias, Monseñor. Y a todos, muchas gracias por tanta generosidad al escuchar. Y bueno, estamos aprendiendo a manejar todos estos medios que a veces le hacen a uno perder la paciencia, ¿no? O más bien cultivar la paciencia. Muchas gracias. De nuevo, William, gracias por la invitación. Mañana le invitamos también nuevamente para que nos unamos a Próspero y todos. Mañana nos acompaña en la quinta sesión, en el quinto día de esta semana de encuentro con la palabra. Nos va a acompañar César Augusto Barato Abello, que ha estado muy juicioso esta semana acompañándonos también como participando de estos encuentros. Mañana él tendrá el espacio para iluminarnos y nosotros tendremos la dicha de cerrar este ciclo nutriéndonos desde su conocimiento. La Biblia y la ecología integral. Cerraremos pues con todo este ambiente de la comunión también, de una ecología integral que es mucho más que árboles, ríos, es todo la intercomunión, la interconexión de todas las cosas. Pues invitarles desde ya para que mañana nos unamos, participemos. Podemos invitar amigos, podemos enviar el link cuando nos llegue para que tenemos suficiente espacio. Si mañana podemos tener 200, 300 personas para cerrar la semana, no pasa nada. Y seguiremos aprendiendo juntos, creciendo juntos. Ya ahí veremos qué nos inventamos para el mes de octubre, que es el mes misionero. De pronto algunas charlas, aunque sea cada semana una, no sé, algo tendremos que seguirnos ideando para seguir creciendo, para seguirnos viendo, para seguirnos encontrando, que es lo que hoy el hermano Próspero proponía, encontrarnos, vernos y brindarnos la posibilidad de ser y de estar en comunión unos con otros. Que el Señor pues nos bendiga, muchísimas gracias por todo, gracias a todos los asistentes, a hermanos, hermanas, a todas las personas que hemos tenido la dicha de poder participar de este día, iluminados por el hermano Próspero. Y gracias especialmente a Próspero porque nos dijo sí desde el primer momento en que le pedimos que nos colaborara y que nos iluminara con este momento, con este día. Muchísimas gracias y que Dios nos siga bendiciendo.